Bienvenidas a este capítulo 58 de Crypto Squad Fair. Aquí estamos, doble bíceps, 6 bíceps, 2 no se ven y con un invitado especial, el séptimo invitado de 2025, Fer. Pues sí, Lex, efectivamente. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Yo, sinceramente, le tengo un cariño especial porque fue de las primeras personas con las que contacté después de ti, Lex, ¿no? En todo el mundo de Crypto Twitter Spain. Y la verdad es que me hace una especial ilusión tener a nuestro invitado de hoy, que bueno, si nuestros oyentes habrán visto el título, saben que nos referimos, redoble de tambores, a Fosky68. Bienvenido, Fosky, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estaba aquí yo también enseñando mis brazos, pero no se han podido ver, uno de ellos biomecánico. Me alegro mucho de estar aquí, os tengo a los dos muchísimo cariño. A Proxy, evidentemente, sobre todo más especial en el sentido de que cuando yo empecé también te vi por ahí en tus comienzos y por lo tanto, pues bueno, para mí es como hacer recordar el tiempo pasado, ¿no? Que fue bastante especial. Sí que es verdad, Fosky, y además tengo que recordar una cosa, ¿eh? El primer directo, el primer como proto episodio que hice hablando de Cristo fue con Fosky, el primero de todos que hicimos en Twitter. Y bueno, ya ahí pues nuestros caminos se separaron en ese aspecto, ¿eh? Porque es verdad que en X nosotros seguimos teniendo la misma relación. Incluso estábamos hablando ahora de ese evento, a ver, en el que sí que podemos asistir en Madrid a finales de julio. Y bueno, Fosky, pues el podcast de hoy va a ser un podcast, la verdad es que muy interesante, porque a los invitados les recuerdo que hoy con Fosky sobre todo nos vamos a centrar, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero oye, en Sui, vamos a ver qué es lo que está pasando en Sui. Vamos a preguntarle como al resto de invitados su opinión del altcoin season, cuál piensa que puede ser el precio de Bitcoin en mucho ATH, ¿no? Y luego pues también obviamente la situación de Sui, qué ha pasado pues con ese hackeo de Cetus, qué oportunidades hay, vamos a preguntarle también de Ethereum, Hype, y bueno, pues también cuáles son esos tips, esa mentalidad que tiene nuestro querido amigo Fosky. Y luego ya sabéis que este apartado sabemos que os gusta la chicha, que son los dilemas, cripto y esas reflexiones. Así que nada, Lex, ¿algo más que tengamos que añadir? No, nada, bienvenido Fosky, la verdad que un crack en el ecosistema de Sui, un ecosistema del cual no hablamos casi nunca, por no decir nunca aquí en el podcast, entonces vamos a hablar de todo esto que has comentado. Creo que nos va a aportar mucho valor, es una persona que se ha esforzado un montón y que es súper constante y eso siempre es de admirar en Twitter, aun en los momentos malos, así que Fosky, desde aquí tienes mi admiración porque sé que es complicado ahora estar ahí dándole caña a Twitter. Y bueno, vamos a conocerte un poquito más personalmente, aunque no te doxeemos, aunque yo personalmente sí que te conozco, sí que te he visto la face y nos hemos conocido en persona, así que bueno, sin más dilación vamos a empezar ya y vamos a empezar ya con la chicha, porque Fer, el mercado al final está en rango, estamos de veranito, estamos tranquilitos, que si por aquí unos farmeos de Lighter, de Hyper EVM, bueno, estamos chilling, estamos sin sufrir, porque ya hemos pasado lo peor. Entonces, como séptimo invitado, pues vamos a ver qué cátedra nos puede dar aquí Fosky sobre el tema de Sui y también sobre su opinión del mercado, que es algo que yo personalmente no conozco de ti. Entonces, yo te veo muy posicionado en Sui, pero me gustaría saber más cosas. Entonces, Fosky, primer tema, ¿cómo ve Fosky el mercado cripto? Y la primera pregunta, que es la pregunta del millón, es ¿habrá o no habrá altcoin season? ¿Tú qué piensas? Pues bueno, empezamos de la mejor manera. Todo el mundo habla de esas famosas alt season, si llegará o no. Evidentemente tampoco tengo esa bola mágica. No puedo decir, lo único que sé es que esta misma mañana estaba mirando la dominancia de Bitcoin y es que estaba alrededor, no recuerdo si era el 65,5%. Sigue estando bastante alta. Yo lo llamaría ahora mismo, estamos en una Bitcoin season, todavía, nos guste o no. Y bueno, soy de los que pienso que la alt season como tal, llevo ya tiempo diciéndolo, si no lo sabía, solo decir que no creo que vaya a llegar una alt season como las que hemos experimentado años atrás. Sí que es posible y sí que espero que mejore un poco lo que es el mercado respecto, o sea, lo que son las altcoins, pero sobre todo van a ser las más fuertes, ¿no? Hype, Sui, Solana, Ethereum, por supuesto, no se le puede quitar, pero ya no es lo que era antes, ¿no? Que te cogías Boson Protocol, que estaba abajo del todo, no sé si os acordaréis de esos toques, he visto cómo ha levantado las cejas Alex también, y toques así como Veracity, y que te hacían un montón de X y disfrutabas diariamente. Entonces, considero que no va a llegar ese tipo de alt season, ojalá me equivoque, y si me equivoco sería magnífico porque estaríamos todos disfrutando, pero recalco de nuevo que serán sobre todo las monedas más fuertes las que van a estar ahí en ese posible alt season como tal. Pero ya digo, ahora mismo lo considero como una Bitcoin season todavía, deberíamos de aprovechar del BTC, del FI, ¿no? Que sobre todo está también esa parte en Sui, que luego ya si queréis podemos hablar de ello también. Y poco más que contarte respecto al tema de la alt season. No sé si llegará, solo espero que
que si llegue estemos nosotros bien posicionados. De verdad que sí, Fosky. Y una cosa, disfrutabas si vendías, ¿eh? Que antes has dicho que se disfrutaba bastante y demás, pero claro, si vendes. Porque si no vendes, como pasó a mí prácticamente con Veracity, que lo has dicho y he dicho, wow, madre mía, con lo que yo empecé en cripto, pues bueno, disfrutabas menos, ¿no? Pero sí, sí que es cierto, ¿no? Y yo creo que ahí, Fosky, tanto Lex como yo, y en este caso también compartimos contigo esa idea. Hay una imagen que me parece muy curiosa, que me parece muy ilustrativa, y es que aparece como un chico regando unas plantas, un dibujo, y pone All Season en 2021, claro, y habían 7 8 plantas. Y ahora te aparece la misma regadera, o un poquito más grande, porque es verdad que puede ser un poquito más grande, pero claro, ya no hay 20 maceteros, hay 20.000 maceteros. Entonces, claro, eso implica, obviamente, el hecho de que más dilución, y si no hay una entrada gigante de capital, porque es verdad que nosotros, pues, frente al Others, por ejemplo, Others versus BTC sigue en la poza, por ejemplo, ¿no? Y el resto de altcoins. Y claro, desde Cristo Squad, por ejemplo, Fosky, nosotros hemos vivido un poco una realidad paralela, porque claro, seguro que te has dado cuenta que mucha gente ha desaparecido estos meses con la caída de los aranceles y tal. Pero claro, si ha llevado Hype, si ha llevado Sui, ha podido disfrutar un poquito más del mercado. Pero claro, es que Hype, Sui y 2 o 3 Ponzi más no representa a lo mejor ni un 1 o un 2% de lo que los inversores a día de hoy están tradeando como tal. Entonces sí, la verdad es que es algo que yo creo que en ese sentido compartimos esa idea. No sé, la verdad que al final la evolución, como siempre, tiene que ser la de BTC, que si sigue subiendo la dominancia no podemos hacer nada. Y otra cosa que habías dicho igual, que es que si no entra nuevo capital, estamos también totalmente perdidos. Y sí, eso es verdad, es otra cosa que yo siempre he comentado, que mi punto de vista puede ser algo diferente al resto al estar posicionado en SUI, pero claro, yo no estoy en SUI desde 2025 ni 2024, claro, yo llevo desde que salió el token y llegó a estar hasta 37 centavos. Entonces, claro, me pueden decir, no, si es que su all time high ha sido en 5.35, creo recordar, vale, y ahora está en 2.70, 2.80. Bueno, yo vengo de una subida de años atrás. Entonces, bueno, es verdad que los que están ahora viviendo este mercado y han entrado hace poco, pues estarán sufriendo bastante. Y es lo que dice. No llevo hype, uno de mis pecados, pero bueno, eso es siempre pienso que es una oportunidad para los que tienen hype, porque si hay gente como yo que no tiene hype, eso quiere decir que todavía hay mucha gente que puede entrar en el mercado, ¿no? Hay muchos tontos como yo que todavía no entienden por qué. Bueno, sí lo entiendo, pero bueno, yo estoy en un lado del mercado, hay otros que están en otro lado, ¿no? Tío, yo no tengo Sui, por ejemplo, llevo viendo Sui fadeándola, pero escucha, me la dijeron por debajo del dólar. Y yo ahí, pum, pum, $1, 2, 3, 4, 5. 5 sé que ha llegado, ya si es con 35, ya no lo sé, pero vaya, que al final no se puede estar en todo y son jugadas muy similares. Son L1s que tienen su ecosistema DeFi, que tienen su staking, entonces entiendo que a lo mejor, pues por ese lado, te quedes con Sui y te quedes a gusto. Mejor Sui que Ethereum, ¿eh? Ahí la dejo. Entonces, pasando un poco en el tema este de las altcoins, no hemos hablado todavía de nada, no se ha oído la palabra meme coins, no se ha oído la palabra IA, agentes IA. Entonces, claro, la altcoin season, o por lo menos esos periodos en como ha comentado Fer, que el Others está en la poza, pues esos periodos en los que el Others ha brillado contra Bitcoin ha sido normalmente porque las memes y los agentes han liderado. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre estas narrativas? ¿Volverán a despertar? ¿Tienes alguna meme? ¿Tienes algún agente? ¿Cómo lo ves estos nichos? A ver, son nichos que si se produce este pequeño cambio, ¿no? de la dominancia de BTC, seguramente que vaya a surgir, como otros muchos. Y bueno, en cuanto al tema de las IA, yo no llevo muchos o sea, virtual llevo un poco, pero después poco más. Cerebro también tenía en su día, y sobre todo porque seguía los posts de Procris. Y también tenía otra en el ecosistema de Sui, que era, si mal no recuerdo, Suya. Pero esa, por ejemplo, en esa fracasé totalmente. Bueno, no es que le perdiera mucho, pero cuando ya llevas mucho tiempo aquí y ves que tienes tantas subidas y luego te lo llevas casi en tablas, pues para ti mentalmente es como una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, no estoy muy posicionado en esos tokens. Y en las memes, bueno, sí que tengo algunas por parte del ecosistema de Solana, que Solana pues le puede gustar a la gente o no, pero es que en ese aspecto es el rey a día de hoy. Y en algunas también en el ecosistema de Sui. En Sui llevo Hippo y en Solana pues tengo unas cuantas, sobre todo las que no sé si recordaréis los tokens que fueron dando con el Solana Mobile, no sé si ahora cómo se le llama, el Seeker. Algunas de ellas a día de hoy las sigo teniendo, las sigo farmeando. Lo que suelo utilizarlas es como las estrategias DeFi con ellas y bueno, alguna más por allí que estarán perdidas, pero no soy mucho de meme, la verdad. No me cuesta mucho trabajo
valorar ese tipo de inversión, no valorarlo, sino para eso tienes que estar ahí metido 100% y sobre todo más como los scalpers, ¿no? Estar ahí atento al token a cada momento, que por eso muchos de ustedes utilizáis bots en Telegram y yo personalmente no lo utilizo. De hecho, muchas veces os escucho y me sorprende, ¿no? La capacidad que tenéis también de adaptaros al mercado, ¿no? Nosotros somos de utilizar wallets, no sé qué, y de repente pasan unos meses, llegan los bots, se preparan y ahí veo algunos posts vuestros que son desde luego encomiables, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como tú dices, Fosky, ¿no? Nosotros muchas veces también lo comentamos de CryptoSquad, que en realidad no tienes por qué jugar todos los memes porque sí. O sea, habrá Poncis que sí que sean tu nicho, habrá otros que no lo sean, pero lo que está claro es que no tienes que forzarte ni obligarte, salvo, oye, que quieras empezar, quieres aprender, pues te fondeas tu Trojan con, yo qué sé, con 0,1 Solana o 0,2 Solana, por el hecho de ver, me está saliendo bien los análisis que hago, no me está saliendo bien, mal. Y yo siempre pienso que por el hecho de aprender, hasta que no juegas un poco con tu dinero, no vas a dar el paso. Pero claro, no es la cosa de decir, no tengo ni idea y me fondeo con 10 Solana y le meto a un Ponzi de 70.000 los 10 Solana. Pues vas a perderlo, ¿no? Por eso siempre por la importancia de la gestión sobre todo del riesgos. Porque primero para ganar, que es difícil, tienes que aprender primero a preservar ese capital que de por sí en cripto es peligroso y se puede perder, pues imagínate en las trincheras. Ya ahí pues ni te cuento. Bueno, Fosky, pues vamos a hacer una pregunta que también yo creo que a la gente le gusta también a nivel de salseo, y es, ¿cuál crees que puede ser el precio ATH de Bitcoin? O, si por el contrario me dices, Prosky, no, es que ya lo hemos tenido. Me interesa saber cuál es tu opinión, Fosky. Este tema, a ver, yo soy de los que siempre suelo mirar, cuando siempre muestran las tres posibilidades, cuando hacen los análisis técnicos, pues siempre suelo mirar el bajo. Yo sí que considero que volverá a alcanzar el all-time high y no sé, yo te diría que unos 120, 124.000. Yo no lo veo tan arriba. No obstante, me recuerda mucho al anterior, en el que cuando llegábamos hasta los 68.000, 69.000, la gente decía, vamos a llegar a los 100.000. Y es como, cuanto más lo dice, todos pensaban que iba a llegar, yo incluso me lo llegué a creer. Y ahora pues tengo esa misma sensación, ¿no? Es verdad que se puede cumplir, ¿no? Tú lo miras y los fundamentales y todo, y parece propio de que pueda llegar. Pero aún así, no, ya sabes, siempre queda esa posibilidad de que a lo mejor no llegue y a lo mejor se mantenga el rangue en estos precios en los que está ahora, que sigue siendo una maravilla, y nos llevemos esa sorpresa. Pero bueno, ya digo, yo no soy de los que piensan que puede llegar a 160.000, 180.000, que si llega, repito, para mí será una alegría, porque sería alegría para todos y evidentemente para mí el primero. Claro, al final lo bueno de ser conservador es que si luego las cosas van mejor de lo que esperabas y has sabido jugarlo y has sabido mantener, hacer DC out, pues te vas a alegrar. Entonces, es un buen precio. Nosotros tampoco tenemos, creo, Fer, nosotros no hemos hablado de un precio objetivo de Bitcoin porque como el ciclo está tan distinto por el tema de los ETFs y ahora las empresas que están levantando fondos para comprar con Bitcoin, con sus acciones, etcétera, etcétera, es como está cambiando todo mucho, ¿no? Las valoraciones pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estamos muy bien y el ciclo pasado pues se quedó allí esa valoración que, bueno, por eso también pienso, y antes de pasar a la siguiente pregunta, también pienso que si todo el mundo está diciendo que no va a haber all season, posiblemente la haya, pero no exactamente igual, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, el mercado tiende a dejar atrás a los que se creen más listos que él. Así que, Fosky, una última pregunta del primer tema, antes de luego pasar a un tema más personal para conocerte un poquillo más. Tema 3 altcoins favoritas. Ya sabemos que una es Sui, me imagino, ¿no? Si me dices que no, sería raro, ¿no? Después de todo el contenido. ¿Cuáles son las otras dos? Bueno, como ha dicho, Sui, evidentemente, siendo un creador de contenido más especializado en este ecosistema. Luego Ethereum, a pesar de toda la gran caída que nos hemos llevado, pues bueno, sigo creyendo en él. Sí que es verdad que frente a Sui, por ejemplo, las diferencias son notorias, ¿no? Le perdió más que Sui. Y por última, Solana, que bueno, es un ecosistema que siempre digo que está ahí. Para mí Solana es que siempre está en la cresta de la ola. Sabe coger todos los temas, da igual el que sea. O sea, si Sui, es que yo lo veo así. Si Sui, por ejemplo, ahora estaba dando de qué hablar, de repente llega Phantom y se integra a la wallet, llega Backpack y crean también campañas, no sé. Entonces, yo siempre los veo que están ahí. No pensemos que porque ahora esté bajando y porque esté ahora que no esté en los 300 ni nada, no quiere decir que no vaya a subir. La gente lo que le falta es un poco de paciencia, que por un lado lo puedo llegar a entender por cómo es esta sociedad hoy en día,
No estoy diciendo que sea viejo, pero bueno, tampoco es que sea ya un muchachuelo. Pero sí que es verdad que serían las 3 monedas, ¿no? Solana, Ethereum y por supuesto Sui. Pues, Fosky, yo la verdad que creo que me dijiste tu edad, pero ya no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, aunque haya sonado así, aunque tú creas que haya sonado así como abuelo cebolleta, para nada, ¿eh? O sea, porque en realidad, yo fíjate lo que te digo, Fosky, pero cuanto más pasa el tiempo, menos trincherazo de esos de 70, 80 mil, 100 mil o 1 millón de market cap, y más prefiero sentarme más, jugar trade, por ejemplo, quizá a lo mejor no tan en un periodo de tiempo tan largo como por ejemplo sí que hace Lex, ¿no? Pero sí que a lo mejor esos trades con Ponzi ya más asentados donde me siento más cómodo, la verdad. Así que bueno, pues muy interesante esas 3 altcoins, porque la verdad es que entre esas, pues yo también coincido. Es verdad que Sui no le tengo, no es que no le tenga estima ni nada por el estilo, sino que no me para analizarla. Yo creo que es un buen momento después del podcast el decir, oye, vamos a sentarnos, ¿eh? Porque es que la tenemos ahí en la lista de las alfas, pero nada, que no hay manera de que la veamos, tío. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente apartado, Fosky, porque claro, la gente dirá, oye, ¿y por qué Sui? O sea, ¿por qué está tan centrado en el ecosistema de Sui como educador, como investigador, como también embajador de algunos de los proyectos? ¿Qué ves en Sui que no ves en otros proyectos, Fosky? Bueno, pues la verdad que al empezar en cripto, porque bueno, yo venía de atrás, ¿no? Del mercado tradicional, pero cuando entré en el mercado cripto, yo me llevé la gran subida, ¿no? Que prácticamente todos se llevaron con todos estos tokens como digo, Boson Protocol, HTR, no sé si se acordarán alguno, Veracity, cosas así. Yo, por ejemplo, en Veracity, siempre lo digo, casi vendí en la parte más alta, y lo puedo decir así en plan chulesca, como queráis, porque luego puedo decir también perfectamente que me lo llevé al ecosistema de Terra y lo perdí también todo. Es decir, aquí a veces se gana y otras veces se pierde. Yo he perdido muchas veces, eso me ha hecho muchas veces levantarme también y tomar conciencia de cosas, de no ir a lo loco. Y bueno, hice más bien una parada en el ecosistema bueno, en cripto, seguía haciendo de vez en cuando cosas DeFi. Y apareció la blockchain de Sui. Bueno, me estabas preguntando por qué Sui. Y empecé a investigarla desde cero, a hacer la testnet, conocer todos los proyectos. Vamos, cuando hice la testnet, me acuerdo de muchísimos proyectos que ahora ni siquiera están. Y bueno, empecé a conocer un poco cómo funcionaba, quién estaba detrás, ¿no? El proyecto anterior proviene, ¿no?, de un proyecto anterior que se llama conocido como Libra, que era de Facebook, ¿no? Migraron 2 proyectos, ¿no? 2 fundadores, que quiero decir, ¿no? El primero se fue hacia Aptos y el otro fue hacia Sui. El de Aptos es verdad que se ha enfocado más en los airdrops y, valga la redundancia, ¿no?, en ese tema. Pero no ha funcionado tan bien, ¿no? Y luego en el de Sui, uno de los grandes, que es Adeniji, ¿no? Siempre estuvo diciendo al principio que Sui no iba a dar airdrop ni tan siquiera. O sea, para que os hagáis una idea de también cómo van evolucionando los proyectos, ¿no? Y lo dicho, era un proyecto que venía de antes, ¿no? Como en Libra, de Facebook. Y como siempre, ¿no? A veces el Estado, la centralización y todo esto, pues suele escapar. Ojo, que el ecosistema de Sui como tal está centralizado, le guste a quien, o sea, le pese a quien le pese. Y bueno, pues eso, seguí conociendo el proyecto, empecé a conocer gente, al final se crea ahí una pequeña familia y bueno, pues empecé a verle que existía ese potencial, ¿no? Tiene otro lenguaje de programación, ¿no? Move, ahora ya existen otros más ecosistemas que lo mueven. Y nada, decidí, al final esto también es un poco, el invertir lleva una parte de riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que también tuve suerte, ¿no?, en el airdrop de recibir unos 1.500 tokens. Luego también recibí por otros lados, por algunos CEX. Por ese entonces tocaba yo los CEX. Y nada, al final, viendo la tecnología, lo que querían mover, el Zk-Login, ¿no?, que era quitar lo que es la frase semilla, que mucha gente lo odia. Nosotros que llevamos más tiempo, pues nos gusta, ¿no? Es como es nuestro sello. Pero bueno, con el Zk-Login, ¿no?, es directamente, ahora ya sí que lo utilizan más gente, ¿no? Simplemente se conecta con el correo electrónico o con lo que sea, y ya tienes ahí tu wallet indexada, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que es un proyecto que ha ido creciendo poco a poco. Se ha visto en el abismo, como he dicho, en 37 o 38 centavos. Yo allí seguía utilizando las pools en Cetu, que en ese entonces solo había 2 o 3 proyectos. Y bueno, también se veía que estaban apuntando hacia las instituciones, ¿no? Que hoy día hay varias instituciones que están detrás, y eso suele traer, evidentemente, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y al final
entre una cosa y otra tuve que elegir algunos proyectos, algunos ecosistemas y me centré en Sui, básicamente. Al final da igual el ecosistema en el que te quieras centrar, pero si te centras en uno y lo explotas, al final vas a poder ver las oportunidades. Incluso en algún proyecto malo puedes verle las oportunidades, ¿no? Y yo pues en Sui le vi que podía tener muy buenas oportunidades y encima pues es un buen proyecto, a mi juicio, evidentemente. Incluso en Polkadot, ¿no? Mira, no, pero sí que es cierto que... Tengo la camiseta de Polkadot porque iba a hacer la broma con Proxy, pero al final he decidido no doxearme. Pero la llevo puesta, o sea, era para hacerle una broma, imaginaros. Hostia, oye, no. Eso luego tenemos que verlo, Lex. O sea, luego tenemos que verlo. Sí. Luego la enseño. Bueno, pues volviendo al tema de Sui, al final viste la oportunidad, viste un ecosistema distinto, también hay que estar motivado, va a investigar, hiciste tu Dior, viste cosillas interesantes. Igual también viste que muy poca gente está hablando de ello y como que encontraste una oportunidad simétrica que has sabido mantener en la tesis, la convicción y pues mira, al final eso te ha pagado y te ha premiado en estar a gusto este ciclo gracias a Sui, a jugar sus DeFi, sus airdrops, etcétera, etcétera. Y bueno, has comentado algo de Cetus, que a mí Cetus era un exchange que me gustaba muchísimo, no digo que ahora ya no, pero claro, pasó unas cosillas no hace poco, pasó un hackeo, un exploit de muchísimos millones, que de hecho recuerdo que vimos a una meme coin que es Lofi, que la vimos caer al inframundo de repente y claro, pensábamos que iba a ser algo como un bullish hack de esto, ¿no? De venga, lo hackean porque a lo mejor han vendido 2 ballenas, tal, han dumpeado el precio y ahora compramos con descuento. No. O sea, vaciaron las pools de Cetus, ¿no? Y claro, igual mucha gente no está puesta, y yo incluido, en cómo ha quedado eso, ¿no? O sea, normalmente cuando se hackea un proyecto, muchas veces ya lo tienes que dar por perdido y si te lo devuelven igual, pues te hacen un FTX o te hacen un empty ghost, pasan años, entonces... ¿Qué ha pasado con el tema de Cetus? ¿Cómo ha quedado eso? Y sobre todo, ¿te afectó a ti o te pudiste librar? Porque claro, fue tremendo. Bueno, empiezo por lo último. Me afectó bastante. Menos mal que, bueno, suelo diversificar. Pero sí, las grandes cantidades que muevo dentro de Sui, dentro del DeFi, sobre todo estaban centradas en este ecosistema, sobre todo. O sea, sobre todo porque es el primero que salió, bueno, que era de Aptos, no era de Sui, por si no lo sabíais. Era el que le tenía más confianza. Entonces, bueno, básicamente sufrió un exploit, hackearon entre 220 y 260 millones de dólares, que se dice pronto. Fue un golpe bastante duro y bueno, aquí entraron un poco en lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Sui súper descentralizado, pudieron congelar 162 millones al atacante. Y nada, después de una votación que realizaron, que por cierto, como anécdota, votaron todos que sí, excepto 2 proyectos, no se sabe por qué. De hecho, Suilen, que es uno de los proyectos con más liquidez y más TVL de lending de allí, creó una LST como diciendo no Sui por parte de este validador, creo que era Stakefish. Bueno, el resto sí que todos votaron que sí y nada, se pudieron recuperar. Y es verdad que se perdió una parte, pero esa parte utilizó, si mal no recuerdo, el 15%. El proyecto Cetus iba a dar el 15% del total supply de su token, Cetus como tal, lo iba a dar como plan de compensación a los usuarios. Lo hacen evidentemente con un vesting mensual y nada, yo personalmente, como os digo, me vi afectado, muchos de mi comunidad se vieron afectados, pero bueno, al final escapamos muy bien, actuaron bastante rápido y he de decir que incluso algunos llegamos a tener hasta suerte. Yo, por ejemplo, tenía una pool bastante... grande con el par Wal con Sui del proyecto de Walrus y bueno, estuvo en rango durante casi todo ese periodo y cuando pudimos volver a reclamar nuestros activos pues tenía ahí toda mi recompensa que fue prácticamente, si os digo, cerca de un 35-40% del valor de mi pool. Fue espectacular, o sea que a mí personalmente me vino hasta incluso bien, o sea que por ese lado chapó por el proyecto y sí que estoy de acuerdo contigo, Lex, no es que yo lo haya abandonado ni mucho menos, pero sí que es verdad que he tomado medidas porque si te pasa una vez no pasa nada, si te pasa la segunda vez ya la culpa es tuya. Pues sí, la verdad es que tiene toda razón, porque al final yo creo que con este tipo de situaciones muchas veces lo que nos produce es que actuemos, que tomemos decisiones y que a lo mejor modifiquemos alguna de las cosas en las que quizá por pereza o por falta de tiempo, por falta de disciplina, dice, venga, lo dejo, me centro al 100% en un activo, en una pool y oye, pues mira, con este tipo de situaciones, pues afortunadamente no tuviste la misma pérdida que seguro mucha gente tuvo. Y nada, Fosky, pasamos a la siguiente pregunta. Dinos un poquito cómo es tu experiencia como cazador de airdrops, a nivel DeFi, que sobre todo en lo que te mueves, si tienes alguna rutina, si tienes algunas herramientas que te ayuden a identificar esos airdrops. Pues actualmente, por ejemplo, con los airdrops está la cosa bastante complicada. Hay algunos proyectos que sí que aparentemente parecen que van a dar buenos airdrops, como por ejemplo el de ICA dentro del ecosistema de Sui. Pero bueno, parece ser que van a utilizar el M-Drop, que no sé si conocéis lo que es el
el sistema, Majority Drops, que bueno, básicamente es como con vesting, pero peor aún. Es decir, si tú lo reclamas al momento, reclamas solamente el 30%, pero tienes que pagar una penalización del otro 70%, ¿no? En Sui. Entonces, eso ya lo han hecho con Swillen, ya lo han hecho con Krilla y lo han hecho en muchos sitios. Entonces, el tema de los haters hay que tener mucho cuidado. Suelo tener una rutina diaria, como había comentado, suelo tener un Excel y por las mañanas suelo hacer alguna de las actividades. Pero bueno, ahora sí que es verdad que estoy más centrado, como ha dicho el compañero, sobre todo en DeFi y entonces pues sobre todo en Momentum. Ahora mismo uno de los que está todo el mundo hablando dentro de Sui, ¿no? El proyecto DeFi, pues voy montando pool, voy haciendo algunos intercambios y bueno, eso pues me estructuro de manera que algunos días puedo tocar ese proyecto, otras veces toco otros que sean también como Magma Finance, igualmente es otro de liquidez, otros de lending, como el de Navi Protocol, bueno, su token LST que es solo. Igualmente voy mirando la plataforma, voy tomando los beneficios y bueno, ya después de eso, la búsqueda, sobre todo, ahora tengo un pequeño grupo, bueno, además del grupo de Triskelen como tal, pero también tengo un grupo así cerrado, que cada uno más o menos tenemos alguna parte, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy más en la parte de las pools, de las liquidity pools, en ese tipo de DeFi, el otro está más en lending y bueno, entre todos pues vamos buscando información. Al final siempre digo, yo sé que en este aspecto soy muy pesado, pero siempre lo digo, somos 4 gatos realmente, no somos muchos y la unión hace la fuerza y tener unas cuantas personas que estén a tu alrededor que tengan los mismos pensamientos, ¿no? Que sean afines a ti, te ayuda bastante a poder departamentalizar, ¿no? Un poco tu trabajo, ¿no? No sé, al menos yo lo veo de esa forma. Y así es como voy investigando, ¿no? Ahora, por ejemplo, he visto uno nuevo de Lotus Finance, pues, está mirando el proyecto, los documentos y de dónde viene, porque antes era otro proyecto, en fin. Más o menos esa suele ser la rutina, pero ya digo, ya no hago como lo que hacía, por ejemplo, en línea con las rutas esas, que yo creo que ahí fue uno de los grandes impulsos que me ayudó, me acuerdo Lex en su día, sobre las campañas de Dora la farmeadora, ¿no era? De esos proyectos. Y bueno, ahora uno se da cuenta de que tantas cosas así a veces no compensan, ¿no? Después de ver proyectos como Hyperliquid, que ha dado una locura, o proyectos como Walrus, que Walrus ha dado eso, pues una cifra también que ha sido bestial y solamente por haber estado tocando el ecosistema, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos haters que uno va buscando y al final, ¿cómo es eso? Pues tocándolo, ¿no? Madurando y utilizando los proyectos poco a poco, ¿no? Y al final esos son los que te van tocando por carambola, que son los que uno disfruta de verdad. Totalmente, tío. La época esa de ser un chino farmer ahí 24/7, te levantas a las 7 y acabas a las 8 de la tarde de farmear, eso se acabó y menos mal porque eso son cosas de bear market, de mercado lateral y claro, ahora pues hay otras oportunidades y sobre todo pues el tema de que, joder, hay que encontrar oportunidades asimétricas. Hay que encontrar un Jito, un Warhol, un Hyperliquid, un posiblemente Walrus también, que lo vi, fue una bestialidad. Recuerdo que gente de la comunidad de CryptoSquad se lo llevaron y eran como 4.000, 5.000, 7.000 pavos y era como what the fuck, tío. O sea que al final no se pueden pillar todos, esa es la mentalidad, yo no lo puedo pillar todos por mucho que me dedique a esto porque el capital es limitado y también hay que centrarse. Entonces está muy bien eso de tener un grupo de ayuda, de estar cada uno buscando una cosilla. Por algo nosotros nos llamamos CryptoSquad porque no podemos hacerlo todo ni Fer ni yo, al final nos tenemos que apalancar entre todos y eso es de sabios, ¿no? No de personas o de inversores débiles, no, al revés. El débil es el que se piensa que solo lo va a conseguir todo, cuando al final lo que va a hacer es quemarse. Así que, Fosky, vamos a pasar al tema 3. Y es que ya hemos hablado bastante de Sui, hemos hablado bastante de Altcoin Season, de Bitcoin, de memes, etcétera. Pero claro, hay muy poca gente que conozca Sui. O sea, si preguntamos, si hacemos una encuesta en Twitter, en Comunidad Hispana, yo creo que ni el 10% de las personas llevan Sui. Al menos de mi timeline, no he visto normalmente celebrar nada de Sui. Entonces, vamos a hablar un poquito más de Stale 1, aprovechando que estás aquí. Tampoco vamos a ir a hacer ahí una indagación profunda, porque es un podcast, tampoco se puede mucho. Pero hay algo que me gustaría saber y es, oye, Fer y yo tenemos una lista de trades o de altcoins alfa y en la cual estaba Sui y se mantenía muy fuerte y sigue estando, pero ahora la vemos bastante débil, la vemos bastante floja tras el hackeo de Cetus. Entonces, ¿tú crees que le ha afectado a Sui a nivel de confianza, a nivel de inversores DeFi, a nivel de token este hackeo? ¿Se va a recuperar o es que realmente estaba muy pumpeada y ahora está descansando el precio? Algo le ha afectado, sí. Es verdad que cuando sucedió el hackeo, el token aguantó muy bien. Estaba por 4 y pico y llegó ya. Pasado una semana seguía en 3.80 y cosas así. Sí que es verdad que estas últimas semanas, por ejemplo, hemos visto cómo ha bajado, pero bueno, es que se ha descalabrado prácticamente la mayoría, menos Hype, que va a su bola, pero que el resto también ha sufrido lo mismo o más y bueno, Sui no iba a ser en este caso tampoco diferente. Y es cierto que lo dicho, viene desde años atrás subiendo sin parar. Hasta hace poco estaba en $1, ha llegado a 5 y pico, y ahora, pues bueno, ahora sí que es verdad que yo creo que está en un periodo de descanso, está tomando fuerza, como digo yo, y sí que es verdad que considero que tendrá que subirá, bueno, o al menos parece ser que vaya a hacer eso. Ahora mismo comprar, yo todo lo que, como dice un compañero mío, todo lo que sea por debajo de 3, yo ahora mismo estoy acumulando un poco también, estoy todo lo que, parte de lo que obtengo de los protocolos, lo estoy destinando a la conversión del token Sui, todo lo que sea por debajo de 3. Lo que no sé es cuándo va a volver a despegar. Lo que sí me sorprende de Sui, ¿no? Que es un poco diferente al resto, y es que cuando baja con fuerza, pero es que cuando sube lo hace igual, lo hace quitándose el sombrero. Entonces, lo digo porque muchas veces al principio tenía moneda de Sui con moneda estable en el bear market y cuando, vamos, las subidas también las tiene en ese periodo. Puedes ver cómo se va tanto para arriba hacia abajo y te quedas colgado, ¿no? Entonces, por eso, yo sigo acumulando. No te puedo decir, mucha gente lo ve
como siempre, ¿no? En $20, yo no lo veo en $20, al menos en este ciclo, ni mucho menos. Pero sí que lo espero que suba todavía varios dólares más. Ya como me estaría escuchando, soy un tío muy precavido, no me gusta exponerme tanto a tanto las monedas. Y bueno, después de lo que estamos sufriendo todos en este último tiempo, sobre todo con las altcoins, a mí también me invito a mí mismo a reflexionar de que parte de lo que voy obteniendo lo voy convirtiendo también en moneda estable, ¿no? Ya como norma general se debería hacer siempre, pero bueno, una parte de mí me pide que reflexione y que tome ganancias, ¿no? Pero aún así, lo dicho, por debajo de 3 yo sigo acumulando LEX. Me alegra, Fosky, que yo creo que el haber sido también, porque la gente sí, sabe que tienes que vender, pero es pues lo típico, ¿no? Como cuando de pequeño te decían, sabías que tenías que lavar las manos, pero no te las lavabas, tendría que decir tu padre 20 veces, ¿no? Pues sí. Esto es lo mismo. O sea, al final, yo creo que por mi parte, el haber sido tan pesado, aunque incluso no me leas, sabes, si me ves en el timeline proscrito, vas a pensar en vender algo siempre. Entonces, me alegra saber, oye, porque dentro de tu estrategia también siempre tienes esas rotaciones a stable. Y bueno, el tema, ya te digo, de los precios, eso de Sui a 20, bueno, Solana a 800, bueno, esas cosas, yo creo que siempre es importante hablar pues, desde el sentido común. Y eso, por ejemplo, es algo que desde CryptoCoin hemos hecho con Hype. Nos pusimos a hacer zona promedio, un trabajazo por parte de Les, por cierto, Fosky, en el que él es como, dentro, Les y yo somos un poco allí y Jan, también que nos conozcan un poco Les. Yo soy un poco más anárquico, ¿no? Más de gema, tal, y Les es el orden, el equilibrio de CryptoQuad. Y es cierto eso, ¿no? El tema de proyectar precios reales. O sea, ¿a qué precio a qué market cap tiene que llegar Sui para coger los $50? Pues ahora mismo no tengo ojo, pero tiene que ser una auténtica locura. O sea, tendrá que entrar muchos millones y la gente rotar los Ethereum directamente a Sui, ¿no? Y oye, digo Sui como digo cualquier otro proyecto. Bien, Fosky, pues bien, a nivel de Sui, sobre todo, ¿qué catalizadores piensas que puede tener en el medio y en el largo plazo? ¿Y qué ves interesantes de NFTs, airdrops, dentro de Sui? Pues dentro de Sui veo, por ejemplo, el tema del gaming. El gaming es uno de los sectores que se están especializando. Tienen una consola que es la Sui Play. Actualmente ya se vendieron las 10.000 unidades que habían puesto en venta, que por cierto las recibiremos, o creo que por septiembre ya las enviarán. Y hay muchos proyectos dentro que son muy interesantes. Hay uno de ellos que yo personalmente no estoy muy familiarizado, pero muchos hablan de Society. De hecho, acaban de repartir un airdrop. No lo han hecho de la mejor forma también, todo hay que decirlo. Que es el que va a llevar la bandera del proyecto de Sui Play, sobre todo ese videojuego, ¿no? Lo digo por si aquellos que estén en Sui les interese, pues lo pueden ver. Y en cuanto al tema de los NFT, ahora mismo hay mucho hype con el de Prime, que ese suelen estar llevar algunos airdrops de algunos proyectos. Y bueno, ahora se está hablando mucho también del NFT que ha salido hace poco de Pautato, que bueno, todavía no se sabe gran cosa, se podrá estaquear, se tendrán tierras, me recuerda mucho a proyectos de años atrás. Y poco más que decirte, no estoy muy familiarizado en la parte de NFT, quitando ese que te he dicho que es el que suele imperar en este ecosistema. Y luego hay otros así como el de DeLorean, que está cogiendo también más protagonismo. Y el de Cloudnasur o algo así, que es de los dinosaurios, que también está, que creo que estaba en el ecosistema de Solana. No sé si a ustedes también os suena ese juego. Y después de otros NFT ya no sabría decirte. Sí, a mí sí que me suena el de Clownosaurus, también me suena el de Ica también, creo, ¿no? Que había un NFT que antes te has comentado como airdrop. Y sí, entiendo que ya, así por hacer un resumen, a nivel de DeFi, nosotros en la comunidad tenemos gente que habla mucho de Momentum también. O sea, que están siempre metidos entre Momentum y Bluefin, como Dexes. Y supongo que no hay nada más, porque yo estoy investigando un poquito también y no he visto nada así interesante, aparte de Momentum, que antes has comentado, por si quieres decir algo, que hay buenas oportunidades DeFi. Sí, bueno, en Momentum tiene muy buenas oportunidades. Ya los airdrops de estos estilos yo los suelo utilizar sobre todo para buscar el rendimiento, ¿no? Es verdad que se miran las cosas a largo plazo, pero obteniendo las, digamos, pequeñas misiones en corto plazo, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Si salen pools que son muy interesantes, pues aprovéchalas porque allí está muy bien. De hecho, ahora acaba de salir una campaña de OKEX, la cual va a repartir, creo recordar que era 800.000 tokens MMT, que es el token del ecosistema del proyecto de Momentum, y tienen unos porcentajes bastante altos, ¿no? Y también tienen un apartado que, bueno, se ha especializado un poco en el ecosistema de Sui, que es el BTC Fi, ¿no? Y entonces allí, si tú eres una persona que eres un poquito más tranquila y quieres operar sobre todo relacionado con Bitcoin, pues allí tienen muchos pares con Bitcoin, si quieres Bitcoin con Bitcoin rapeado de Lombard Finance, o con Sui, o con USDT, ya dependiendo de lo que tú quieras ver, ¿no? Y están incentivados. Ese sería muy interesante. Y bueno, hay otro protocolo que es el de Nemo Protocol, que funciona más así estilo Pendel, que también está muy bien, sobre todo si te interesa igual depositar monedas estables, ¿no? Yo allí tengo monedas estables que actualmente tiene cerca de un 25% de APR, y bueno, lo voy utilizando y voy tomando y voy volviendo a depositar, porque sobre todo eso, en ese aspecto son monedas estables, y esa estrategia es la que utilizo, por ejemplo, allí en Nemo Protocol, que le podéis echar un vistazo.
Vale, pues tomamos nota y le echamos un vistacito, porque LBTC ya vi yo que da buenos rendimientos. Nada, seguimos, Fer. Vamos al siguiente tema, ¿no? Vamos para allá. Siguiente tema, Fosky. Tema 5. Filosofía como inversor o como farmer. ¿Qué mentalidad tienes? ¿Qué tips? ¿Qué consejos puedes darnos a nuestra querida audiencia de Poncieros sobre cómo es tu rutina o sobre cómo actúas tú a la hora de invertir o a la hora de farmear o elegir algún airdrop? Pues ahora sobre todo estudio más el cómo aprovechar mi tiempo, ¿no? Antes había dicho Lex, ¿no? Que farmear como un chino y me estaba riendo porque es verdad, ¿no? Ahora intento lo que es ahorrar el máximo tiempo posible. Entonces, lo primero que hago es estructurarme siempre, es decir, a ver qué proyectos son los que me pueden dar más ventajas respecto a mi tiempo. Y en cuanto a eso ya luego empiezo a diversificar, ¿no? Siempre suelo tener primero la parte del lending, suelo mirar siempre una parte del lending, luego suelo mirar los proyectos con las pools y después sobre todo cada semana, una vez a la semana así, suelo mirar un proyecto y estudiarlo bien, porque es lo que había comentado antes. Puedes estar en todos los proyectos que quieras, pero es que si no profundizas en uno, no vas a poder encontrar quizás esa apertura, esa oportunidad, ese sitio que te pueda dar, ¿no? Entrar, por ejemplo, en Suilen, cuando yo entré y le puse un SUI que era $1 y me dieron pues un montón por ser un early user, ¿no? Y sin embargo, poco después dejabas allí cerca de $5.000, $10.000 y no te daban después de airdrop más que $20, pues esos son ese tipo de cosas, ¿no? Es usar un poco la cabeza, ¿no? El profundizar en un proyecto y estar ahí. Por eso decidí en mi caso estar en Sui, ¿no? Digo, bueno, voy a focalizarme en un ecosistema que me guste y en este caso sería ese, ¿no? Y bueno, también sobre todo utilizar muchas herramientas, ¿no? Suelo utilizar CryptoRun, DeFiYama y lo mismo, ¿no? DeFiYama hay mucha gente que lo conoce de palabra, pero es que luego ni siquiera sabe indagar en él, ¿no? A lo mejor Procri es muchísimo mejor que yo en DeFiYama y yo estoy diciendo esto, pero eso no quita, ¿no? Que aún así haya gente que lo sabe, mira solamente el ecosistema, ve el TVL y ya está, ¿no? Y ya está. Y al final es eso, ¿sabes? Que tienes que conocer, aunque sepas pocas cosas, o sea, pocos ecosistemas o pocos proyectos, pero centrarte en ellos, porque al final vas a ver tú las cosas que no ve nadie y vas a ver el ruido. Y cuando ves ese ruido vas a pasar de eso. Y cuando pasas de eso vas a ver florecer las oportunidades. Es verdad, Fosky, lo del tema de la gente solamente se fija, como yo digo, en la portada del libro, ¿no? Luego no indagan más. No, es que el TVL está subiendo. Bien, está subiendo el TVL, pero es que tendrás que mirar más métricas aparte del TVL, ¿no? Porque, claro, si a lo mejor tiene un TVL, un ejemplo, ¿no? A lo mejor si tiene un TVL bajito y tiene un aumento exponencial de la hostia, no quiere decir que es que ahora de repente, pues por lo que sea, ese ecosistema vaya a tener a nivel on-chain una subida espectacular. No. Es que en realidad, si sube el TVL es porque supuestamente hay un valor bloqueado que normalmente es el native token, ¿no? Una cosa es el TVL que aumenta el token nativo y otra cosa es el del USD. Claro, si aumenta el del token nativo, bien, se bloquea y ya está, ¿no? Pero habrá que ver también el del USD, a ver qué hace, ¿no? Así que bueno, Fosky, pues me parece estupendo. Vamos a pasar a las preguntas ya finales, que se ha quedado un capítulo muy chulo. Y esto ya es para que la gente te conozca más, Fosky. Así que, primera pregunta que te voy a hacer yo. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión cripto? Y también la peor, claro. El alfa y el omega. Sí. Pues mira, el mejor proyecto para mí, inversión, fue, parecerá mentira, pero ha sido Walrus. O sea, yo recibí una cantidad bastante importante y ya no es lo que recibí, sino el cómo luego lo utilicé, ¿no? Yo sabía que podía ser un buen airdrop, nunca llegué a imaginar que fuera tan bueno, al menos para mí. Y después de lo que conseguí, pues yo ya me estructuré. Yo tengo una pizarra grande, ¿no? Hay que suelo utilizar, bueno, para otras cosas y me lo organicé previamente. ¿Y por qué lo hice así? Porque muchas veces tú dices, venga, yo voy a vender la mitad, no sé qué, y al final haces lo que te lleva en ese momento, ¿no? Entonces preferí tener la cabeza serena en ese día e hice lo que tuve que hacer, ¿no? Vender una parte y la otra parte a las estrategias que tenía marcadas. Que por cierto, quien me esté escuchando, hay una segunda parte que darán airdrop, que será el 6% de su total supply, es decir, este anterior fue un 4%, ahora es un 6%, pero bueno,
los segundos airdrops nunca suelen ser tan buenos como el primero. Dicho esto, el estar posicionado en DeFi me ayudó a explotar mucho más esa rentabilidad, ¿no? Y luego, como mi peor inversión fue sin lugar a dudas Terra. Tenía muchas lunas, tenía mucho AUST, estaba muy expuesto, había conseguido mucho. De hecho, acababa recién ganado uno de los airdrops y lo convertí, y recuerdo que al día siguiente llegó la caída y perdí casi todo, la verdad. Bueno, son cosas que pasan. Me vi de tener una gran cantidad a verlo pues prácticamente a cero. Y no sé si hay otra que me haya visto tan mal. Yo creo que esa ha sido mal, pero bueno, he cometido un montón de errores también. En Mantra he visto cómo se han llevado todo. También he visto cómo en Cosmos, ¿no? Nunca olvidaré uno de los posts que pusiste tú precisamente cuando hablaste de DIM, cuando seguía subiendo y luego empezó a bajar, vendiste, y muchos de nosotros nos quedamos atrapados. En fin, tengo más historias de pérdidas que de derrotas que de ganancias, pero bueno, al final las ganancias, aunque hayan sido poco, a día de hoy son más de las que he perdido. Ya está. Al final eso es lo que buscamos, aprender de los errores y que las ganancias sean mayores que las pérdidas, y sobre todo disfrutar del camino aprendiendo. Sí que es cierto que disfrutar de lo que te pasó con Terra Luna, pues entiendo que no habría ningún disfrute, ni en perspectiva tampoco, pero bueno, si sigues aquí es porque has tenido la constancia, las ganas y los huevos, literal, de seguir en este mercado que no es para todo el mundo y requiere de mucha responsabilidad. Así que, Fosky, muchas gracias por compartir tus éxitos y tus derrotas, que muchas veces parece que no existen las derrotas. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pregunta más antes de los dilemas, que los dilemas luego se viene salseíto. Vamos a pasar a la última pregunta así personal, y es la siguiente, Fosky. Momento cripto que cambió tu vida para bien o para mal. Puede ser que me digas algo ya que acabas de comentar, pero bueno, a ver con qué nos sorprende. Uno de ellos fue el de Walrus. Otro fue cuando yo empecé. Yo tengo muy mala memoria, pero para casos así concretos suelo tener bastante buena cabeza. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé un 13 de septiembre del 2021, ¿no? Pues ese fue también un día que fue cuando empecé con un compañero, que fue el que me enseñó cómo invertir, meter el dinero en Binance. Y luego también cuando empecé a trabajar con un creador de contenido, que bueno, iré este domingo, iré a Madrid pronto al evento, y empezar a trabajar con él, ¿no? Y a saber estudiar cómo se analizan los proyectos, ¿no? Buscarle los fundamentales y los análisis técnicos, y eso me abrió mucho las puertas, ¿no? El no entrar a lo loco y en comprar en una moneda y esperar que se haga 1% porque te lo diga la gente, sino que leer el proyecto, de dónde viene, dónde tienes que buscar las fuentes, por qué consideras esto, y cuando todos ven lo bueno, tú te tienes que encargar de ver lo malo. En fin, fueron quizás esos los momentos, ¿no? Si puedo hacer una síntesis, sobre todo cuando empecé a trabajar con estas personas y con el airdrop de Walrus, que fue uno de los momentos más felices, la verdad. Qué bien, Fosky. La verdad es que yo creo que ese tipo de... Fíjate, cuando haces un buen trade, en cierto modo, sabes que te lo has estado tú gestando, ¿no? Estás controlándolo, ¿no? Pero a veces los airdrops, tío, te llegan y que a veces te viene una cantidad que no te esperas, ¿no? Yo, verdad que me lleva unas decepciones importantes. La decepción más grande me la llevé con ZK Sin, que no sé el volumen que moví, sinceramente. En su momento lo puse una bestialidad, ¿eh? O sea, no quiero ni decir el volumen que moví. Finalmente no recibí absolutamente nada, por el tema de no haber dejado liquidez, ¿no? Dije al principio y ya está, y no me contaron. Pero lo dicho, que cuando nosotros entramos en un airdrop, o sea, cuando nosotros nos cae un airdrop de esa forma, por ejemplo, de Walrus, porque sabemos que en CryptoSquad, Lex, quiero recordar que también a varios de nuestros miembros también les tocó. Quiero recordar a Carlos, por ejemplo, le tocó y coño, nosotros nos quedamos flipando con la cantidad. Dijimos, hostia, te ha caído eso de Walrus. O sea, que fíjate, ¿no? Que el hecho de haber hecho un research bueno como hiciste, Fosky, pues tiene su recompensa. Bien, vamos ya con los dos últimos dilemas. Este me gusta a mí siempre hacerlo, Lex, así que te lo quito. A ver qué nos dice, porque es que ni Fosky sabe el dilema. Si nos ha escuchado, a lo mejor lo sabrá, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Fosky, viene un tío, bueno, una tía, con un maletín y te ofrece $1 millón a cambio de no volver a hablar nunca más de cripto, ni tener ninguna interacción, ni contacto, ni nada, absolutamente nada en la historia. No puedes hablar, ni oír, ni nada de Bitcoin. ¿Aceptas o no? $1 millón. Sí. Creo que no.
Fíjate, Lex, ¿eh? Normalmente No, pero ha dicho creo. Ha dicho creo, ¿eh? Pero se lo está pensando. Porque yo soy una persona que, evidentemente, aquí estamos todos para ganar dinero, pero para mí yo siempre digo que la vida es muy bonita, que cuando yo hago un post, un XP y alguien viene, yo lo agradezco porque al final lo que más vale es el tiempo, ¿no? Y que una persona me regale una hora, para mí eso es como, pues es un mundo, ¿no? Entonces yo eso lo agradezco, vivo esos momentos. Y sentarme a tomarme una cerveza con ustedes, y hablando de cripto, y hablando de cómo he perdido tanto dinero en las memes, no sé qué, me tomo las cervezas, ya luego no sé si me tomo las memes, si me tomo cerveza, lo que sea. Entonces, esos momentos sonará muy, yo qué sé, muy adolescente o lo que queráis, verlo como queráis, pero yo creo que eso no tiene valor, 1 millón. Si me dice más, pues a lo mejor, mira, me lo pensaría, pero 1 millón, ¿cuánto que te arregla en la vida, compañero? Si fuera 1 millón de Bitcoin, pues entonces sí. Bueno, 1 millón de Bitcoin no sabes ni qué gastártelo, Fosky, ¿eh? Ni en Madrid, que lo veamos, que por cierto. Os doy una parte si queréis, vale. Que esperamos verte en Madrid. Aún tenemos que verlo, Les y yo. Pero bueno, esperamos verte ahí. Y nada, Les, le haces tú ya el último dilema, a ver qué nos dice Fosky. Sí, vamos al último, que bueno, que al final ha dicho que no, pero al principio decía que no sabía, o sea que bueno, ya veremos. Si se lo piensa un poquito más, ya seguramente pueda ser que 50-50 de sí o no. Pero bueno, Fosky, el último dilema, el último salseo, la última cosa que conocer de ti, de tu ser, de tu persona, y esto es en base al portafolio. ¿Qué preferirías, quedarte solo con Sui o solo con Bitcoin forever and ever en tu portafolio? Solo con Bitcoin. Yo tengo Sui para ganar más Bitcoin. No me interesa Sui en ese aspecto. Me interesa que, pues eso, el conocerlo, el DeFi, el invertir, el sacarle rentabilidad, y la mayoría lo convierto en moneda estable y otra parte en Bitcoin. Entonces, al final mi objetivo es tener Bitcoin. Pero bueno, que Sui también es una maravilla, pero Bitcoin primero. Muy bien. Aprobado con un 10, porque también has hablado ahí de itear varias veces y que al final, pues lo que siempre perdura cada año queda más claro que va a ser el Bitcoin. Al final, Sui puede pasar cualquier movida, hackeo, se muere el CEO, le meten un food de no sé qué o qué sé yo, que al final son tantas cosas que pueden pasar con las altcoins. Que nada, que es una muy buena opción y desde aquí siempre recomendamos a todo el mundo, aunque esté caro, ir acumulando satoshis. Que luego cada año, cada trimestre no, pero cada año, cada 2-3 años, es que se ve en perspectiva más sencillo que era la jugada Bitcoin. Y ya está, ni Ethereum, ni Solana, ni Hive, Bitcoin, ni Sui. Y nada, Fer, hemos llegado al final de la charlita, Fosky. Esperamos que os haya gustado mucho la charla, que hayáis conocido un poquito más a @Fosky68, que por cierto no lo hemos dicho, tío, que normalmente lo solemos decir, pero ha soltado tanta info y hemos estado aquí hablando de tantas cosas que recordamos a la gente que sigan al crack de Fosky68 en Twitter y que bueno, si quieren acceder a ese grupo tuyo que tienes, que será, supongo, más selecto, más privado, para la gente más DJ, en el sentido de que estén más metidos en el mercado, no que estén con las memes, pues que te contacten, ¿no? O eso ya no lo he dicho hasta ahora. Y bueno, nada, como siempre, os dejamos un espacio, unas últimas palabras ponceras, Fosky, por si quieres despedirte de la gente, mandarles un mensajito, cualquier cosilla, es tu momento. Os quiero dar las gracias de corazón por haber contactado conmigo. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Os he visto crecer, os respeto mucho. Me sorprende, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, me sorprende la capacidad de adaptación que tenéis. Poca gente la he visto hacer eso. Por eso estáis ahí, todo hay que decirlo también. Tengo un grupo privado con otros 2 compañeros, con Mística y con Aucan, se llama Triskelion, y bueno, es un grupo de Telegram, pero lo tengo cerrado, es privado. Sí que es verdad que cuando me preguntan por privado, ya, dependiendo, ¿no?, de cómo estamos de gente, pues las vamos metiendo. Son muy pocos, pero ya lo digo, es que siempre prefiero que sean pocos, pero que se vayan dando información, que aporten ideas, que otra cosa. Y poco más que deciros también. Os deseo a ustedes también muchísima suerte con el proyecto de Crypto Squad. Hacéis muchísimo por la gente, dais pasos increíbles, dais una información que no se encuentra en cualquier sitio. Me da mucho coraje cuando la gente dice que la comunidad inglesa está muy por encima, no sé qué. Yo creo que deberíamos de pensar muy bien y mirarnos en nuestro propio ombligo, porque tenemos gente que es fantástica. Y nada, lo dicho, vuelvo de nuevo a deciros que muchas gracias por presentarme esta oportunidad.
Pues nada, Fosky, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en este episodio número 58. Oye, que Fosky, si te llegamos a invitar dentro de 10, hubiera sido igual que tu usuario, que lo repetimos, @Fosky, ¿vale? Porque yo con Fosky tengo la broma de que siempre le he dicho Fosky, ¿no? Porque para mí la S interconsonántica es muy difícil de pronunciar para alguien de mi zona, para alguien de la zona, ¿no? De Murcia. Así que nada, Fosky 68. Y nada, lo dicho, Fosky, muchísimas gracias por venir. Y para concluir, recordad por favor a todos, oye, que nosotros tenemos el newsletter, lo tenéis aquí abajo y también pues tenéis para poder meteros a ver tanto mi cuenta como la de Les, como hemos dicho, la de Fosky. Como siempre agradecemos de verdad el apoyo a todos por estar aquí y recordad que si os ha gustado este vídeo, este capítulo, pues no os cuesta nada darle un me gusta, suscribiros, darle a la campanita, porque recordad que también, aparte del podcast, subimos un vídeo semanal para todos los poncieros de la familia de CryptoSquad. Y ya para terminar, lo de siempre, Lex, Fosky, que recuerden nuestros oyentes que nada de lo que hablamos aquí es ningún consejo de inversión, por favor. No le metéis la paga de la yaya a un Ponzi que hablemos por aquí, que capaces sois, ¿eh? Así que recordad, NFA no es un consejo de inversión y que cada uno tenéis que hacer siempre vuestro propio análisis. Pues nada, hasta aquí llegamos, Fosky, muchísimas gracias y nos despedimos por aquí. Ya sabéis, seguidnos y estamos la semana que viene en otro capítulo. Hasta pronto. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.